Que lo que mi gente, estamos de vuelta con un nuevo tutorial sobre Align Motion y hoy te voy a mostrar dónde puedes localizar los efectos, cómo agregarlos, cómo están clasificados y organizados. Además, al final del video te voy a dar un tip para que accedas a ellos de manera más rápida aún. Así que si quieres saber de qué se trata, quédate que ya te lo cuento. Bienvenidos a Edición Express, donde aprendes a editar de manera rápida y simple un video a la vez. Y como el tiempo es corto y apremia, vamos a lo que venimos. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a agregar una forma para tener sobre qué aplicarle los efectos. Acá la tenemos. Muy bien. El botón de los efectos se ve una vez que haces clic en un elemento. Hacemos clic y este es el botón de los efectos. Hacemos clic acá y le das al signo de más para agregarlo. Cuando le das a agregar te encuentras con todos estos encabezados, todos con efectos. Hay un montón. Te voy a mostrar cómo están clasificados, así sabes cómo ubicar un efecto específico que quieras agregar, ya sabiendo de qué se trata y para qué sirve. En el primero, que es dibujo, vas a notar que todos los efectos que tengan que ver con dibujos, por ejemplo, progreso de dibujo, color de trazo, etcétera, los encontrarás acá. Cualquier cosa que quieras hacer relacionada con dibujos, sabes que el efecto lo vas a encontrar en esta parte. En la siguiente vemos todos los efectos que son de color y luz. Si quieres cambiarle el brillo, el contraste, la saturación, si quieres colocar colores vibrantes, que es este por ejemplo, que está muy bueno, se utiliza muchísimo. Si quieres ver toda la gama de colores RGB, etc. Todo eso lo puedes hacer con este tipo de efectos que encontrarás en el panel de color y luz. Si quieres agregar algún efecto de desenfoque, te vas directamente a la pestaña de desenfocar. Este se utiliza mucho, por ejemplo, que es el desenfoque de movimiento. Se aplica cada vez que vamos a hacer transiciones. Acá puedes ver todas las formas en que se pueden desenfocar los elementos. Este es un desenfoque direccional, este es de mosaico, etc. Todo lo que tenga que ver con desenfoques lo encuentras acá. Procesal. Este tiene que ver con la creación de elementos que simulan movimientos de cosas que están en la naturaleza o en el ambiente. Así los clasifico yo, porque por ejemplo, con este efecto puedes crear la ilusión de una cinta. Acá, por ejemplo, estas crestas fractales simulan como si fuera agua o cosas en movimiento. Acá, por ejemplo, haces el efecto de rayos con iluminación. Acá de nubes. Para eso sirven este tipo de efectos bajo el término procesal. Distorsión, deformación. Como su nombre lo indica, este lo utilizas para deformar cosas. Por ejemplo, acá la deformas simulando caleidoscopio. Acá baldosas, es como multiplicar el elemento que estás trabajando en un montón de baldosas y cuadrados. Acá deformación de onda, deformación fractal, hay muchos tipos de deformaciones. Acá lo puedes exprimir, como se muestra la imagen. Son muy utilizados estos también. Y hay un montón. Vamos al siguiente y son los 3D. Obviamente no tengo que decirte mucho. Si quieres simular un efecto 3D de cualquier elemento, texto, foto, video, este es el apartado indicado para hacerlo. Acá tienes un montón de opciones. Caja, cilindro, corazón, cubo, un montón. Muchísimos. El túnel, este está buenísimo. Todo lo que tenga que ver con movimientos 3D lo usas desde acá. Mover y transformar. Este es el apartado de efectos que se utiliza para hacer esos shakes, para hacer las transiciones, para hacer los lyrics, para hacer el movimiento de las letras. Por ejemplo, las letras agitadas, las letras que se balancean, que se desplazan de manera aleatoria. Todos estos se usan desde acá. Si quieres agregar uno de esos efectos a las letras o fotos, ya sabes que te vienes directamente al apartado de mover y transformar. Repetir. Puedes agregar estos efectos para repetir las letras que estás trabajando, o las fotos, o las figuras. Acá repetición lineal, repetición radial, sirve para multiplicar las cosas que estés trabajando. Vamos al siguiente, que son mate, máscara y clave. Se utilizan para crear máscaras, o para usar, por ejemplo, el efecto chroma key de pantalla verde. Acá. Para eso se utilizan estos. Todo lo que tienen que ver con efectos de máscara o pantalla verde los encontrarás acá. Opacidad. Aquí hay una lista de efectos que puedes utilizar cuando quieres bajar la opacidad de algún elemento. No necesariamente bajarla de manera gradual, porque eso lo podemos hacer de manera independiente. Pero si quieres, por ejemplo, bajar la opacidad, por ejemplo, en forma de destello, utilizas este efecto. Desvanecimiento. Acá se disuelve. Parpadeo. Hay varias opciones. Está muy bueno. Bordes, acá puedes agregarle un montón de cosas a los bordes de las fotos o de las figuras. Puedes suavizarle los bordes, puedes agregarle un brillo exterior, puedes agregarle colores degradados. Yo utilizo mucho este, me gusta mucho.
Puedes agregarle luminosidad o este tipo de efecto de los bordes con líneas. Y por último tenemos otros. Acá hay 4 sueltos que no están en los demás encabezados porque son muy distintos. Por ejemplo, de acá el que yo más utilizo es copiar fondo. Este lo usa para colocarlo encima de cualquier fondo y te copia la imagen que está atrás. Este se utiliza bastante. Ahora ya sabes cómo están clasificados y divididos los elementos, así cuando quieras utilizar uno, dependiendo de lo que quieras hacer, sabes directamente dónde dirigirte. Y ahora te voy a dar el bonus que te avisé al principio del video. Y es un tip para que puedas localizar los efectos aún más rápido. Al inicio acá tienes esta estrellita donde puedes colocar como favoritos los efectos que más utilizas. Para colocarlos como favoritos simplemente tienes que irte a un efecto que utilices mucho. Acá en la parte derecha vas a ver que está la estrellita, le das clic ahí y ahí te lo agrega a la primera columna. Vamos a donde está la estrellita y aquí lo ves acá debajo. Color y trazo. Así puedes agregar cualquier efecto a favoritos que utilices mucho para que no tengas que perder tiempo buscándolo en todos los encabezados. Así por ejemplo si agregas este, vas acá y aquí los tienes. Aquí los puedes utilizar de manera tranquila. Estos 4 efectos que te coloca acá son los efectos que tú has usado recientemente. Te los va colocando acá arribita también, para que no tengas que volver a buscarlo en caso que quieras reutilizarlos. De acá hacia abajo puedes guardar todos en favoritos. No hay un límite de favoritos que puedas agregar, así que puedes agregar cuantos desees. Muy bien gente, este era el último botón que me faltaba mostrarles de la interfase de Align-Motion. Ya hemos repasado todos los botones y todo lo que se hace con ellos y ahora viene lo bueno a partir de ahora. En los próximos videos vamos a estar editando en Align-Motion. Vamos a estar haciendo videos, transiciones, efectos, etcétera. Y vamos a estar también contestando sus preguntas sobre edición en Align-Motion. Así que si tienen cualquier pregunta, déjenmela debajo en los comentarios que les estaré contestando a la mayor brevedad posible. Además quiero que sepan que también en los comentarios, si es que tienen algún canal, pueden mostrarlo, hablar de él e incluso subir el link de su video más popular para que otros también lo vean y los conozcan. Si te gustó el video y te fue útil, recuerda darle like. Y si quieres saber más sobre esta fascinante aplicación que es Align-Motion, te sugiero que te suscribas para que no te pierdas los próximos tutoriales donde estaremos haciendo ya directamente ediciones, animaciones y todo lo que se puede hacer en esta aplicación. Así que cuídense, manténganse bien y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.